Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Salón de los Podcasts, un espacio donde se le informará las noticias de forma profesional, fina y elegante. ¡Cámara! Déjese lo retrógrada y pongan algo más psicosurrealista. Bienvenidos a los podcasts del Salón con Salvador Solís y Alberto Hernández. Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas? Sean bienvenidos al primer podcast del Salón. ¡Woo! Oh sí. Bien, el tema de este primer episodio de la primera temporada será sobre un problema que tiene el doblaje en México ahorita. Es un problema que, bueno, como han dicho antes, estuvo en los años 2000, se resolvió, pero ahora parece estar un poco más intenso, que es que se quiere cancelar el doblaje mexicano para que así tenga mucho más éxito en taquilla el cine original mexicano de la actualidad. Pero, ¿cómo se llegó a esto? En este primer episodio vamos a ver sobre la historia de cómo es que se llega a esto. Así que, ¡arranquemos! Todo esto se remonta a la época de oro del cine mexicano. Comenzamos aquí con la época de oro del cine mexicano, que fue un periodo entre 1936 y 1959. Fue una época, un periodo donde la industria mexicana del cine alcanzó altísimos grados de calidad en su producción y éxito en taquilla. Claro, aquí tenemos a los más grandes exponentes de esta época, como Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, Cantinflas. Eran unas películas increíblemente exitosas, grandes, divertidas de ver, incluso en la actualidad para muchos. Fueron más de 2 décadas en el que el cine mexicano gozó de su máximo esplendor. Como ya dije, alcanzó altos niveles de producción, amplia distribución, éxito económico y sobre todo reconocimiento internacional de la crítica. La industria cinematográfica nacional logró un prestigio nunca antes visto debido en parte a la Segunda Guerra Mundial, ya que Estados Unidos y Europa vieron mermada su producción fílmica y por ello, la temática empleada y la cantidad de filmes eran limitadas. En su mayoría de propaganda política como Prelude to War, realizada para convencer a las tropas estadounidenses de combatir durante la Segunda Guerra Mundial o el triunfo de la voluntad. Esto dejó el camino libre a México para crear una amplia cantidad de películas de todos los géneros. Con ello, atrajo al mercado nacional e internacional. Después de esto comienza un declive para el cine mexicano, lo cual ha causado secuelas, estragos hasta la fecha, con la calidad de las producciones, para ser honestos. Al término de la Segunda Guerra Mundial, los principales países de Europa y Estados Unidos retomaron su producción fílmica. La competencia era cada vez mayor y la industria mexicana optó por una estrategia de producción más rápida y barata. Con ello se afectó la calidad que caracterizó a nuestro cine y muchas de las cintas producidas en este periodo se mantuvieron enlatadas. A pesar de esto, existieron cintas con una calidad impecable pero sin acogida comercial. Macario, del año 1960, se convirtió en la primera película mexicana en competir por el Oscar a Mejor Película Extranjera. ¡Woo!
Durante los 2 años siguientes tendríamos réplica en dicha categoría. Ánimas Trujano, El hombre importante, en 1961, y Yucan, en el 62. Fue hasta 1975 cuando México volvió a tener presencia en dicha terna, ahora con Actas de Marusia. Ese mismo año se estrenó Bellas de Noche, película que iniciaría el llamado ciclo de ficheras que hasta finales de la década de los 80 mantendría a nuestra industria sin índole artística, un género que casi mata a la industria cinematográfica de nuestro país, complementada de cintas protagonizadas por los ídolos televisivos del momento. Terminaron por alejar al público mexicano de las salas del cine. Claro, ¿cómo no iba a suceder esto? Eran películas que se tornaron un poco sexuales, como cabareteras, con guiones muy básicos, tramas muy planas, actuaciones no tan convincentes, nombres un poco fuera de lo común, como chilaquiles, tortas y pozole, así eran nombres así de películas, con portadas nada que ver, como las películas anteriores. Como ya dije, tenían tramas muy básicas, muy sexuales las películas, con demasiado sexismo, demasiada conformismo en cuanto a una trama más elaborada. Y esto es lo que causó un declive horrible en el cine mexicano, lo cual seguimos pagando hasta la actualidad. Y aquí es cuando... Aquí es cuando el doblaje en México empieza a agarrar un poco de fuerza. En estas épocas de los 80 y 90, ya que todos los productos que llegaban a televisión, cine y radio llegaban doblados al español. Aún no existían estos canales modernos donde vienen en su idioma original, o tú tienes la opción de ponerlo en su idioma original. Claro, no estoy diciendo que antes no hubiera actores de doblaje. Estuvieron los pioneros como el Tata Arbizu, María Antonieta de las Nieves, etcétera, etcétera. Pero aquí es donde empieza a tener un poquito más de popularidad. Empieza a salir de las sombras un poquito más. Llegan películas ochenteras de acción, de comedia, y aquí es donde empiezan a llegar los primeros actores de doblaje que hasta la fecha ya son muy famosos. Avanzamos a la época de los 90 donde el doblaje estuvo tremendo en esta época, donde agarraron su mayor época en los 90 y principios de los 2000, donde el anime abarcó todo. Aquí fue donde las series de televisión estadounidenses en los 90 no sacó algo así como muy trascendente en cuanto a caricatura. Fue lo que el anime sí logró. Los animes lograron sacar series muy buenas. Por supuesto, con esto vino un doblaje excelente, donde se presentó y marcó a una generación desde pequeños. Y aquí es donde se empieza a popularizar aún más el doblaje. Aquí es donde empieza a agarrar la fama, donde los niños ven, se emocionan, escuchan las voces y dicen wow, se escuchó padrísimo esto, ¿no? Es donde empiezan a recordar acá ciertas frases, empiezan a jugar a esto, no, que yo soy Goku, no, que yo soy Vegeta, yo soy Krillin, yo soy Seiya, yo soy Hyoga, etcétera, etcétera. Aquí es donde el doblaje empezó a agarrar su mayor esplendor, ya que como todavía no había unas producciones tan buenas en el cine mexicano, todas las salas de cine se llenaban de películas dobladas. Claro, sí habían películas mexicanas, pero no tuvieron tanta popularidad en principios de los años 90. No tuvieron tanta popularidad como las de épocas de oro mexicano, claro. Y bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con este tema de el cine y el doblaje en México. Están escuchando a los podcasts del salón. En un momento volvemos.
¿Cansado de que por años las chicas te baten por feo? Es que no entiendo por qué me pasa esto a mí. Y lo peor de todo es que no te dicen la verdad de tu fealdad. Ay, perdón, es que ya tengo novio. Cuando en realidad ni tiene novio. Ay, amigo, es que eres una gran persona que merece a la chica de sus sueños. Creo que no soy yo. O de perdis, manda a su amiga. Dice mi amiga que no, que porque estás bien visco. Pues ya no más. Con la nueva crema matafeos. ¿Matafeos? Con una sola aplicación facial tendrás a todas bajo tus pies. Ay, mi amor. Oh, wow. Al diablo mi amiga. Uy, vente para acá, papacito. La crema matafeos. En la sí funciona. La crema matafeos. De venta exclusiva solo en tus sueños y fantasías imposibles. Ay, perdón, es que soy muy tope. Ya estamos de vuelta en los podcasts de salón. Ay. Después de este corte comercial vamos a seguir platicando sobre el doblaje y el cine mexicano. A partir del 2000, de los principios de los 2000, los 90, se empiezan a popularizar los actores de doblaje como Mario Castañeda, la voz de Goku, la voz oficial de Bruce Willis, Jim Carrey, etcétera, etcétera. Humberto Vélez, la inconfundible voz de Homero Simpson, Lord Farquaad en Shrek, Ross en Monster Inc. de "No ordenaste tu papeleo anoche", Carlos II, la voz de Picoro, Daimaku, Woody, muchas más. Jesús Barrero, la voz de Seiya de Los Caballeros del Zodiaco, claro, como no. Francisco Colmenero, la voz Disney con la cual muchos crecieron, como la de Desde Walt Disney presenta. ese tipo de voces, claro. René García, claro, como no, la voz de Vegeta y muchos más. Hyoga en Los Caballeros del Zodiaco. Eduardo Garza, por supuesto que sí. La voz de Krillin en Dragon Ball, la voz de Josh Nichols en Drake y Josh, la voz de Francis en Malcolm el de en medio, Gaara del desierto en Naruto, etcétera, etcétera. Tenemos otra voz Disney, Arturo Mercado, por supuesto que sí, la voz de Simba Grande, la voz de MacPato, la voz de Bestia, la voz de la Rana René, Shaggy, Maestro Karim, el Maestro Yoda, etcétera, etcétera. Cristina Hernández, la voz de Bombón, de las chicas superpoderosas, la voz de Padme Amidala en la saga de Star Wars. Tenemos a otro grande, Gabriel Chávez, la voz del señor Burns en Los Simpsons, el abuelo de Hey Arnold, Gerardo Reyero, claro que sí, la inconfundible voz del emperador Freezer. José Labat, que en paz descanse, que falleció el año pasado. José Gilberto Vilchis, la voz de Neji Hyuga en Naruto. Phil, de ¿Qué pasó ayer?, etcétera, etcétera. Tenemos también a Ricardo Tejedo, la voz de Alex el León, de Encantador de Shrek. Sabu Samumochi en Naruto, la voz oficial de Brad Pitt en casi todas sus películas. Gollum y Sméagol en El Señor del Anillo. Y claro, su personaje más famoso, el Capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Irwin Dayan, la voz de Shin de
de Jimmy Neutron, Alfonso Obregón, la voz de Shrek, la voz de Kakashi, Naruto, etc. Muchísimos más actores de doblaje que mencionamos a todos. Nunca vamos a acabar esta lista. Y bueno, para el cine mexicano, al principio del nuevo milenio, llega el debut como director de Alejandro González Iñárritu con Amores Perros, estrenada en el Festival de Cannes, llevándose el premio de la Semana de la Crítica. Ganó el BAFTA a la mejor película de habla no inglesa, además de romper una sequía de 25 años al estar nominada al Oscar como mejor película extranjera. Esta primera cinta de El Negro, Iñárritu sería el comienzo de una segunda pequeña época de oro del cine mexicano, debido a que se comenzó a dar muestras de una renovada tendencia en materia de contenidos, calidad en sus producciones, aceptación por parte de la crítica, la internacionalización de sus involucrados y, aunque contaban con un limitado número de copias en cartelera, tenían un éxito comercial. Nuevamente, y después de muchos años, el mundo posaba sus miradas en el cine mexicano. En 2003, El crimen del padre Amaro tenía la nominación al Oscar a mejor película extranjera, y en ese mismo año, Y tu mamá también, estaba presente en el certamen, pero en la categoría de mejor guión original. En 2007, México volvería a estar presente en los premios de la Academia, 6 nominaciones para El laberinto del fauno, incluyendo mejor fotografía para Guillermo Navarro, mejor director de arte para Eugenio Caballero. Ese año, aunque representando trabajos hollywoodenses, los directores mexicanos como Iñárritu, Cuarón, Lubezki, la actriz Adriana Barraza, el sonidista Fernando Cámara y el guionista Guillermo Arriaga también fueron considerados para la estatuilla dorada al Oscar. El esfuerzo que se realizó durante las 2 décadas pasadas y que dio buenos resultados para retomar una industria saludable, se vino abajo debido al manejo de nuestro cine por mafias que se mueven por cuestiones de amistad y le otorgan estímulos fiscales a los mismos para realizar películas sin sentido, sin esfuerzo, con nula creatividad artística, protagonizadas por actores de moda y poca capacidad histriónica en su mayoría, como Luis Gerardo Méndez, Adrián Uribe, Badir Derbez, Mariana Treviño, Cecilia Suárez, Mauricio Ochman y bueno, aquí considerado Regina Blandón también. El IMCINE es la institución que se encarga de dar hasta 20 millones de pesos a cada película que se cumplan con sus requerimientos, los cuales son desconocidas para el público. En la actualidad, el cine mexicano está enfermo, sufre de una agonía similar a la década de los 80s. El género de comedia es el que domina la cartelera nacional. Sí, claro, los actores justifican su trabajo al decir que es entretenimiento puro, que no esperan ganar premios y que si al final del día una persona se rió con su película, es que hicieron algo bien. Como dice Omar Chaparro, en México, la comedia está muy subestimada y muchos no entienden el humor. Actores como Marta y Gareda han afirmado que vivimos en una segunda etapa del cine de oro mexicano. Por la gran cantidad de películas nacionales se estrenan año tras año y los millones de pesos que recaudan durante su primer fin de semana. Claro, a pesar de que estos dos son actores que se les considera Star Talents para única contratación por su fama, claro que han hecho películas muy buenas del nuevo cine mexicano, como Amarte Duele, es una película muy buena. Omar Chaparro es muy buen actor, claro, debo de admitir esto. Es muy buen actor, nada más que, por ejemplo, No Manches Frida. La trama está entretenida, sí, un poco, pero termina en la misma historia, el mismo cliché de que se terminan enamorando con Marta y Gareda en la película. Entonces, y es donde viene el problema de esta intención por cancelar el doblaje mexicano. La distribución de las películas extranjeras en México podría cambiar debido a que, según en una nota publicada por El Economista, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la AMAC, estaría proponiendo reformar una ley que buscaría prohibir el doblaje al idioma español, con la finalidad de ampliar el consumo de producciones hechas en México. Existe un artículo en la Ley Federal de Cinematografía
en el que se estipula que las películas extranjeras deben ser exhibidas en su idioma original y, en su caso, subtituladas al español. Solo las clasificadas para el público infantil y documentales educativos pueden exhibirse doblados al español. A pesar de la existencia de este artículo, no se aplicó porque se declaró inconstitucional. Después de un largo juicio en el año 2000, se dio amparo para que los estudios de doblaje continuaran doblando todas las películas. A los 19 años de que el artículo se desestimara, la AMAC busca reformarlo y hacerlo válido. De acuerdo con el medio citado, dicha reforma habría sido presentada en el marco de una convocatoria por parte del diputado federal Sergio Mayer con la finalidad de modificar la Ley Federal de Cinematografía. Esta modificación establecería que las obras cinematográficas y audiovisuales serán exhibidas al público en su versión original y, en su caso, subtituladas al español en los términos que establezca este nuevo reglamento. Las clasificadas para el público infantil y documentales educativos podrán exhibirse dobladas al español y a lenguas indígenas, dijo diputado, ser diputado, claro. Dije diputado, sí, claro. Es decir, el artículo 8 de la LFC establecería la prohibición del doblaje solo ha sido modificada para incluir las lenguas indígenas dentro del marco del poco doblaje al español que sería permitido a producciones infantiles y educativas. Mónica Lozano, productora de cine, aseguró al Economista que la reforma de este artículo es principalmente con la finalidad de proteger el patrimonio cultural y que la cultura estadounidense que se propaga en las producciones cinematográficas no sea un factor común dentro de la sociedad mexicana. Se doblan todas las películas y por eso es necesario reformar la ley, explicó. Cabe recordar que la reforma de este artículo es solo una propuesta. Aún faltaría que el tema se siga debatiendo en la Comisión de Cultura y Cinematografía para que se decida cuál será el futuro del doblaje mexicano, el cual se ha posicionado como uno de los mejor calidad dentro de la industria. Hasta el momento, la AMAC no ha fijado su postura al respecto. Claro, lo que no se entiende es por qué le quieren quitar un mérito tan grande que tiene México, ya que es de los países más reconocidos a nivel mundial del doblaje, debido a que el doblaje mexicano no es nada plano. En su mayoría, sabe transmitir muy bien las emociones, sabe convencer con la pura voz, ya que es más difícil convencer con la voz que convencer con todo el cuerpo y la voz combinada, como en teatro, cine y televisión. Lo cual ya ha causado que varios actores de doblaje en su cuenta ya hayan opinado al respecto y estén como al acecho sobre qué es lo que va a estar pasando. Dicen que en 2000 se logró normalizar esto, pero para este año no sabemos qué es lo que pueda pasar. Sabemos que las mafias han crecido más en los medios, por lo que hay que esperar a ver qué es lo que sucede. ¿El doblaje en México se eliminará por completo? ¿El doblaje en México se eliminará parcialmente como vimos? ¿Qué es lo que pasará en el futuro del doblaje en México? Esperen al siguiente capítulo de los podcasts del Salón, donde se volverá a tocar el tema del doblaje en México cuando haya más noticias y más sobre todo esto. Y bueno, radio escuchas, creo que ya hemos llegado al final de este primer capítulo de la primera temporada de los podcasts del Salón. Espero no se pierdan las siguientes emisiones. Quien me escuche, pues muchísimas gracias por estar escuchando. Este es un podcast que se nos ocurrió hacer para empezar a adentrarnos un poco en lo que es todo esto sobre el mundo del espectáculo, de la locución, etcétera, etcétera, que es algo que nos encanta a nosotros, es algo que en lo cual queremos meternos de lleno. Y bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Salvador Solís. Vamos a estar aquí en los podcasts del Salón cada que publiquemos un nuevo capítulo de las temporadas, y aquí nos vamos a estar escuchando. Nos vemos en la siguiente emisión, no se la pierdan. Chao, chao. Gracias por escuchar al podcast del Salón de Salvador Solís y Alberto Hernández. No se pierdan la próxima emisión por este canal la siguiente semana. ¡Sintonícenos!